Bien, ¿qué tal? Seguimos con las clases de Python. Hoy, ahora, esta segunda parte vamos a ver esto del while. Antes de empezar les muestro una cosa porque algunos me preguntaron, no, perdón, acá, eh, algunos me preguntaron que tenían problemas para instalar Anaconda o para correr Anaconda. Entonces estuve buscando en internet algunas opciones online y encontré esta página Cocalc que les voy a mostrar ahora. Esta es una página para correr justamente Jupyter Notebook online, es gratis. Así que es bastante práctico. Si no puede instalar Anaconda, o tal vez si tienen alguna computadora, una netbook o alguna computadora que no tiene tanta memoria y les cuesta correr Anaconda en esa computadora, pueden usar esto. Run Cocalc Now y va a abrirles Cocalc. Y lo que les va a abrir es justamente un Jupyter Notebook. Acá ya, bueno, esperemos. Bueno, acá ya lo tengo abierto. Cuando termine de cargar, les va a mostrar esta pantalla. Y acá eligen Python 3 entre todas las opciones. Y bueno, esto es como un Jupyter Notebook. Se ve un poquito distinto, pero fíjense que lo mismo. In es lo mismo que siempre. Y acá pueden hacer las cuentas como siempre. Y 1 más 1, 2, o sea, es exactamente igual. Y también lo bueno que tiene es que pueden cargar programas, pueden cargar los notebooks que tengan en su computadora. Acá no, perdón. Acá en File, Open, esto sería igual que si lo están corriendo en su computadora. Y cuando van a hacer file open, perdón, desaparece esto. Y acá pueden hacer upload. Esto es lo bueno de Cocalc. Pueden hacer upload, por ejemplo, pueden subir funciones, que es el notebook de la clase pasada, del que vimos recién. Y ahora les aparece ahí y lo pueden abrir, ¿sí? Entonces ahora lo está abriendo. Pero pueden hacer todo exactamente igual que si lo usan en su propia computadora. Esto está corriendo Python en el servidor, no en su computadora, o sea que no necesitan instalar. Acá les abre esto, pueden ejecutar todo lo que aparece, todo va a funcionar igual, ¿sí? Acá les calcula así. Así que bueno, esa es una opción si les cuesta correr Anaconda en su propia computadora o tal vez tienen otra computadora donde quieren usarlo y no quieren ponerse a instalar todo de nuevo. Bueno, pueden usar esto, cocalc.com y ahí lo buscan. Si les sirve, avísenme así, o si les tienen alguna dificultad, avísenme y puedo preparar un tutorial un poquito más completo de cómo usarlo, pero por lo que ven es bastante simple. Bien, entonces volvemos a lo que vamos a ver hoy, que es esto de while, que como ya adelantamos varias veces, es para hacer ciclos, pero donde la cantidad de pasos del ciclo no está definida de antemano. No es quiero repetir 100 veces los siguientes pasos, sino que voy a hacer hasta que se cumpla una condición. O en verdad while quiere decir mientras, voy a repetir una serie de pasos mientras se cumpla una condición. Veamos algunos ejemplos básicos. Por ejemplo, calcular el primer n tal que n cuadrado sea mayor que 1000, ¿sí? Entonces la idea de este programa es que quiero ir probando 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta que en algún momento llegar a que n cuadrado sea mayor que 1000, ¿sí? No sé de antemano, así no podría hacer alguna cuenta, pero en principio de antemano no sé cuántos pasos son para que n cuadrado sea mayor que 1000. Entonces la forma de implementar esto es así. Empiezo con n 0, puedo empezar con n 0, con n 1, lo mismo, y mientras n al cuadrado sea menor o igual que 1000, lo que voy a hacer es repetir este paso, n igual a n más 1. Esto es todo el programa, es ir sumando de a 1, ¿sí? O sea, en cada paso voy a ir sumando 1 y la condición que voy a ir verificando es si ese n que tengo después de cada paso al cuadrado menor o igual que 1000 o no. Mientras sea menor o igual que 1000, voy a seguir repitiendo este paso. Cuando llego a un número que no sea menor o igual que 1000, o sea que sea mayor que 1000, ahí termina este while y sale y sigue con las instrucciones que vienen después. En este caso solamente imprimir el valor de n y el de n cuadrado. Entonces probamos. Voy a borrar todos los outputs. Así vamos haciendo todo juntos. N y n cuadrado. Entonces ya lo hizo automáticamente todo este while, ¿no? Enseguida lo hace, no es muy largo. Y el valor de n que encontró es 32. O sea, 32 al cuadrado es 1024, se pasó de 1000, entonces el programa termina, ¿sí? Es decir, para 1 al cuadrado menor o igual que 1000 no, 2 al cuadrado menor o igual que 1000 no, 3 tampoco. Bueno, recién cuando 32, que es 32 al cuadrado 1024, ahí recién no se cumple esta condición, entonces termina y sigue con lo que viene 32 y imprime 1024. ¿Está bien? Este es el uso básico igual. Fíjense una cosa, a diferencia con el for teníamos un i en el rango de 1 a 100 o cualquier rango, y ese valor de i iba aumentando automáticamente. Acá no hay nada que pase automáticamente, ¿sí?
Por eso tengo que poner yo a mano, cuando uno está programando, escribir a mano. Si quiero que algo vaya aumentando de a 1, tengo que hacer esta instrucción, n igual a n más 1. ¿Sí? Empiezo con 0 y en cada paso a n le sumo 1. ¿Sí? Es decir, el while lo único que hace es verificar si se cumple o no esta condición, pero adentro del programa, adentro del código del while, tiene que estar qué es lo que va pasando en cada paso, qué es lo que va a ir aumentando, qué es lo que va a ir cambiando. ¿Sí? Podría poner, por ejemplo, si acá yo pongo while 1 menor o igual que 2, eso se cumple siempre, 1 siempre menor o igual que 2, quedaría un ciclo infinito que no termina nunca. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con los while, a veces pasa que uno comete algún error, pone el signo para el otro lado o empieza un número que ya era más grande, no sé, algún error así, y el while puede quedar infinito. Bien, este es el primer ejemplo. Siguiente ejemplo, parecido al anterior, pero le agregamos una complicación. Queremos ahora calcular cuál es el primer n para que la suma de 1 hasta n sea mayor que 1000. Es decir, voy calculando 1 más 2 más 3 más 4 más 5, calculando ese número, y cuando toda esa suma da mayor que 1000, ahí quiero terminar. ¿Sí? Entonces empiezo, ahora tengo dos cosas. Por un lado tengo la suma, que es la que quiero calcular, y el valor de n, que es el que voy a ir aumentando de a 1. Entonces, lo mismo que antes, quiero, mientras la suma sea menor o igual que 1000, sigo aumentando el valor de n igual a n más 1. Y a la vez tengo que ir calculando la suma también la voy a ir guardando, esto es parecido cuando hemos hecho la sumatoria de 1 a n con un for, cambiamos esto for, antes era un for de 1 hasta n, y de 1 hasta n, o n de 1 hasta 100, algo así. Acá tenemos dos cosas, n va aumentando de a 1, y en la variable suma voy guardando la suma, ¿sí? Entonces, veamos cómo funciona esto. Empiezo con la suma 0 y n es 0, sumo menor o igual que 1000, no, sí, perdón, 0 menor o igual que 1000, así que hace estos comandos que están acá adentro, le sumo a 1 a n, y a suma le sumo lo que valía n, en este caso le sumo 1. Entonces ahora suma vale 1 y n vale 1. Sigue siendo menor o igual que 1000, entonces n es 2, y ahora suma es 1 más 2, 3. 3 menor o igual que 1000, sí, sigue ejecutando. Ahora n va a valer 3, 1 más 2 más 3, 6, sigue siendo menor que 1000. Bueno, así voy repitiendo hasta que en algún momento esa cuenta 1 más 2 más 3 más 4 se pasa de 1000 y le pido cuando termine que me imprima cuánto vale n y cuánto vale la suma. Entonces recién cuando llego hasta 45, ahí la suma pasa a valer 1035, entonces cuando vuelve acá, 1035 menor o igual que 1000, no, termina, listo. Esto no sigue ejecutando desde acá. Imprime n, que es 45, imprime suma, que es 1035. ¿Está bien? Bien, estos son ejemplos un poco artificiales o ejemplos más de álgebra que de la materia. Entonces ahora pasemos a la utilidad que tiene para nuestra materia. Los ejemplos más comunes en los que vamos a usar el while es cuando queremos calcular alguna aproximación o resolver alguna ecuación, y el criterio de parada no queremos que sea repetir 100 pasos siempre, sino que queremos que sea, por ejemplo, cuando el error teórico sea chico, o más común en la práctica, cuando lo que le estoy agregando en cada paso no aporte nada, sea un aporte muy chiquito o directamente no aporte nada. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Eh, entonces, ahora vamos a ver esto que decíamos. Antes habíamos hecho coseno, por ejemplo, con una cantidad fija de pasos. Queríamos calcular coseno con el polinomio de Taylor de grado 6, es lo que vimos la vez pasada. Pero lo que vimos también es que depende del x, si está muy cerca del 0 o está lejos, en verdad, para tener el mismo error voy a necesitar más pasos. O sea, si x está lejos del 0, me gustaría tomar más pasos, y si x está muy cerca del 0, con pocos pasos ya voy a tener una buena aproximación. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo hacer, calcular coseno de x, y el criterio de parada, es lo que se llama esto, criterio corto. El criterio de parada va a ser cuando el error teórico sea menor que 10 a la menos 8. Cuando tengo un error teórico menor que 10 a la menos 8, ahí listo, corto, no hago más pasos. ¿Está bien? Veamos cómo es el programa. Importa el paquete math porque necesitamos este factorial. Definimos coseno t, que va a ser el coseno Taylor. Esta parte es igual, y empieza valiendo 1, y le voy a ir agregando los términos del polinomio Taylor. ¿Sí? Estos dos renglones, este renglón sobre todo es el mismo que cuando lo hemos hecho con un for. Y le voy sumando el valor del término de Taylor de grado i eh, del coseno. ¿Sí? Entonces, cuando i empieza con i valiendo 0, acá después va a valer 2, le sumo el término de grado 2. En cada iteración le sumo el término de grado 2, de grado 4, de grado 6. Esta es la misma fórmula que antes. Lo que cambió y que se volvió un poco más complicado, casi se ve más complicado, es esta eh, instrucción del while de cuándo va a terminar el algoritmo. En vez de hacer una cantidad fija de pasos, quiero que termine cuando el error sea menor que 10 a la menos 8. Entonces, dicho al revés, quiero que el algoritmo siga, quiero que este ciclo se repita,
mientras que el error sea mayor que 10 al menos 8. O sea, si tengo un error todavía mayor que 10 al menos 8, sigo agregando términos para que el error sea más chico. ¿Y cuál es el criterio? Entonces, este era el término del error. Si yo tengo el polinomio Taylor hasta grado i, el término del error del coseno de t es esta fórmula que está acá, ¿sí? Para cada función que yo use, tengo que calcular una fórmula de error distinta, entonces acá tengo que meterle la fórmula de error apropiada, ¿sí? Esta es la dificultad de programar así, que necesito una cota teórica del error eh, dada por alguna fórmula, ¿sí? Entonces tengo que poder acotar el error. Justo para el seno y para el coseno era el que habíamos visto que era fácil, porque la derivada enésima en un punto intermedio la acotamos por 1. Entonces el error, y en verdad lo que me interesa es el valor absoluto. Este comando abs es valor absoluto, o sea, el módulo. Entonces, esta es la fórmula del error. El error, tenemos esta fórmula, valor absoluto de x a la i más 1 dividido i más 1 factorial. Mientras ese error sea mayor que 10 al menos 8, sigo agregando términos al coseno, ¿sí? Al valor que estoy calculando. A ver, ejecutemos todo a ver qué es lo que hace y vemos, analizamos un poco qué es lo que pasó. Esta es la función, ¿sí? Esta es nuestra nueva función coseno. Termina acá, devuelve el valor de i. Y lo que nos imprime son varias cosas. Primero, el grado del polinomio, es decir, hasta qué grado calculó el polinomio. Pero ¿qué es lo que calculamos? Esto, coseno t de 1. Entonces, para coseno t de 1, después de 12 pasos, que es lo que dice acá, o sea, cuando llego, bueno, 6 pasos, perdón, cuando llego hasta el grado 12 del polinomio, recién cuando i vale 12, acá el error teórico se hizo más chico que 10 al menos 8, entonces no sigue. ¿Está bien? El while termina, la función sigue y hace esto. Cuando terminó todo el while, le pedí que me imprima el grado del polinomio que calculó, da 12, y después, ahí sí recién termina la función, me devuelve el valor de i, o sea, el valor del coseno que calculó. Y fíjense entonces lo que tenemos. Queremos que siga mientras el error sea más grande que 10 a la menos 8. O sea, cuando termine el error tendría que ser más chico que 10 a la menos 8. Y bueno, si uno mira, el error está por acá recién. Hay un 795 y acá hay un 68. Entonces, está bien. El error es más chico todavía que el error teórico. O sea, en general pasa eso, ¿no? El error que obtenemos es más chico que el error teórico porque este es como el peor caso. Este es el peor error que podemos, la estimación más grande que podemos hacer. Bueno, no más grande, pero es una estimación que no siempre es el error exacto, ¿sí? Bueno, esto nos dio para 1. ¿Qué pasa si hacemos 0.1, por ejemplo? Acá, como decía antes, tengo que cambiar en todos lados. Medio molesto, pero lo hacemos así. Queremos calcular ahora coseno de t en 0,1. Y fíjense que ahora para tener un error de 10 a la menos 8 necesité solamente un polinomio de grado 6, ¿sí? El polinomio del grado i, el grado del polinomio este que usamos es i igual a 6. Y fíjense que también tenemos un error bastante chiquito. Recién acá empieza a aparecer algún término de error, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si ponemos números más grandes? 10, 10, 10, 10. Acá 40 pasos, ¿sí? Se ve que está buenísimo el programa que tenemos ahora. Nos da realmente error de desorden, error de 10 a menos 8, y va calculando automáticamente. Mientras más grande sea el x que le ponemos, más pasos tiene que calcular. O sea que ya tenemos realmente una función casi perfecta, casi exacta al parecer a la que tenemos acá. Si queremos 10 a la menos 16 de error, agregamos acá, cambiamos en vez de 10 a la menos 8, 10 a la menos 16. El problema que tenemos es que la función que estamos usando cerca del cero funciona bien, pero si ya nos alejamos mucho, ya se vuelve un poco descontrolada. Probemos con 50. Acá calculamos 150 pasos del algoritmo, pero el error que tenemos es enorme, menos 50.000 es enorme. Acá, ¿qué pasó? Acá los errores numéricos nos afectan nuestro programa. Esto ya se lo dije muchas veces, pero nunca lo vimos bien del todo. ¿Cuál es el error numérico? ¿Por qué da tan mal esto? El problema es qué pasa con estos términos para los primeros valores de i. El primer término, agrego una celda acá, a ver, insert. Por ejemplo, ¿cuánto vale el primer término si yo pongo 50 eh, o hagamos algún término, por ejemplo, 50 a la cuarta, algunos de los términos que aparecen? O imprimámoslos directamente, así se ve lo que está pasando. Print término. Esto es lo que está agregando en cada paso, ¿sí? ¿Está bien? Así podemos entender qué es lo que está calculando. Esto es lo que va sumando en cada paso, ¿sí? Podemos entender qué es lo que está pasando.
Entonces, fíjense las cosas que va pasando. Al principio, bueno, empiezan más o menos chiquitos, pero después los términos enseguida están creciendo un montón, ¿sí? Estos términos están sumando cosas del orden de 10 a la 16, ¿sí? Va sumando cosas y recién después de un tiempo, recién después de muchos pasos, ahí empiezo a sumar numeritos chiquitos, ¿sí? Recién cuando llego, no sé, acá a 150 términos, ahí estoy sumando términos de 10 a la menos 16. Entonces, este es el problema que vimos al principio de toda la materia. Cuando estoy sumando estos números tan grandes, acá el error que voy cometiendo va a ser muy grande porque estoy perdiendo todos los dígitos que vienen después de dígitos representativos. O acá ya tengo 10 a la 16, entonces ya no tengo dígitos representativos correctos después de los 16, después de los 16 primeros dígitos. O sea, después de la coma ya quedó todo mal, ¿sí? No sé si se llega a entenderlo. Acá llego sumando hasta 20. Entonces, cuando estoy sumando esto, los únicos dígitos correctos que voy a tener son los primeros 16 dígitos de los primeros 20 del número entero, ¿sí? O sea, no tengo ningún dígito después de la coma correcto, ¿sí? Entonces, por eso tengo estos errores tan grandes. La clave es que los términos que estoy sumando, los primeros términos son muy grandes. Esto pasa cuando empiezo sumando con números muy chiquitos. Es cuando empiezo sumando con cero en números grandes. Si lo hago con uno, fíjense la diferencia. Con uno, todos los numeritos que estoy sumando son chiquitos, 0,04, 0,001. Entonces, no tengo estos errores numéricos tan groseros, ¿sí? ¿Está bien? O sea que acá funciona bien. Bien, eso era entonces el problema de Taylor del coseno con error más chico que 10 al menos 8. Funciona bien mientras tenga un x no muy lejos del cero, ¿sí? Entonces, bueno, algunos ejercicios, esta clase va a ser un poquito más corta, algunos ejercicios, bueno, hacer lo mismo que hicimos recién, perdón, acá me quedó mal, esta llamémosla seno t de x. Implementar una función seno t que realice el seno, o sea, recién hicimos el coseno, bueno, adaptar la que hicimos antes con el seno. Y otra cosa que podemos hacer es que en vez del el epsilon, el criterio de corte ya venga fijo, como 10 a la menos 8, bueno, acá les pide que sea un parámetro, o sea que yo pueda pedirle, quiero que el error sea más chico que 10 a la menos 4 o que el error sea más chico que 10 a la menos 15, que el usuario, cuando llama a la función, le pida qué error acepta, ¿sí? ¿Está bien? Y el último, implementa lo mismo, pero con la función exponencial, f de x igual a lx. Ahí es un poco más complicado porque la fórmula del error también tiene que cambiarla, tienen que adaptarla a la fórmula del error de la exponencial. Y en ese caso es un poco más complicada. La fórmula del error de la exponencial es más complicada que la fórmula del error del seno y coseno, ¿sí? O sea, tienen que cambiar las dos cosas, la fórmula del error y el término de polinomio de Taylor, ¿sí? Bueno, entonces este tema que la cota teórica del error es más complicada, en general para algunas funciones es mucho más complicada y a veces está casi imposible de calcularla, o a veces ni siquiera tenemos una expresión cerrada para la fórmula del error o incluso de la función. Entonces, ¿qué hacemos? Otra posibilidad en vez de acotar por el error teórico, es una posibilidad que se usa mucho en la práctica cuando no conocemos la derivada de la función, la fórmula del error, no conocemos casi nada de la función, es seguir iterando mientras los pasos que voy haciendo cambien algo, ¿sí? En algún momento, si hacemos esto de Taylor, en algún momento los términos que voy agregando son tan chiquitos que no aportan nada, no significan ningún cambio al valor que estoy calculando. Entonces puedo usar eso como criterio de parada. Si de un paso al siguiente no cambia nada, bueno, no sigo agregando cosas porque no me sirve de nada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo podemos implementar esto? Acá ven que la instrucción tal cual cambió y se simplificó muchísimo. No tengo ninguna fórmula del error, simplemente comparo si dos valores son iguales o distintos. Pero bueno, vamos de a poco, veamos paso por paso qué es lo que está haciendo. Acá la complicación que le agrego es que, como quiero comparar el valor nuevo que acabo de calcular con el valor del paso anterior, bueno, tengo que guardar en algún lado el valor en el paso anterior. Entonces vamos a hacerlo así. Empiezo con i igual a 1, que es el primer término del coseno, y pensando que el término que tenía hasta el momento era 0. Esto simplemente para poder entrar en el while. O sea, cuando empiezo 1 distinto de 0, o 0 distinto de 1, sí, entonces vas a empezar a iterar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en cada paso de la iteración? Ahí sí lo mismo que antes. El valor de i o el valor de n lo voy aumentando de 2 en 2, esto es lo mismo que antes. Sí, i igual y más 2, lo mismo. Y calculo el nuevo valor del polinomio de Taylor, o sea, le agrego un término más, esto es lo mismo que antes. Y la instrucción que agregamos es, antes de cambiar el valor de i,
El valor viejo lo guardo en una variable temporal, por eso la llamamos itemp, es como un i temporal, que sería como el i del paso anterior, ¿sí? El i del paso anterior lo guardo en esta variable itemp y recién ahí modifico el valor de i. Entonces, cuando termino de ejecutar esto, en itemp tengo el valor del paso anterior y en i sola y a secas tengo el valor nuevo. Entonces, cuando vuelve al while, ahora comparo, ¿son iguales o son distintos? Entonces, si son iguales, bueno, termino. ¿Está bien? Es un criterio mucho más simple que el anterior. Este, digamos, tiene el problema que no necesariamente sea que ya terminamos. Podría ser que en algunos pasos no pase nada, pero en los que vienen después sí cambie. Sí, uno podría pasar eso. En general es poco común. Si acá, por ejemplo, el error se va haciendo cada vez más chico, no va a pasar eso. Si el error es tan chiquito que ya de un paso al siguiente no agrego nada, agregar más pasos tampoco va a cambiar nada. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado de la aplicación que uno está haciendo, si es un buen criterio o no. Para Taylor en general este es un buen criterio. No necesito conocer la fórmula del error, simplemente comparar si cada vez que le agrego algo, como estoy sumando algo, si no cambio nada, no sigo sumando nada. Esto es lo que hace este programa. Entonces, en cada paso agrego un nuevo término al polinomio Taylor y me fijo si esa cosa que le sumé me modificó el valor que ya tenía o no. Recién cuando no modifica, ahí recién va a terminar el programa. Entonces probemos ahora cómo funciona esto. Grado del polinomio 38, o sea, me quedó un grado más alto que antes, porque siguió, perdón, empecemos con algún valor más chiquito, acá empezamos con 1. En 20 términos ya no aporta nada. Entonces fíjense que acá es como que calculé exactamente. Acá, con este criterio que estoy poniendo que no aporte nada, en general va a seguir hasta que ya tengo todos los 16 dígitos correctos. Entonces el término que estoy agregando ahora es tan chiquito que no aporta nada, entonces ya tengo calculado en forma casi exacta el coseno. ¿Sí? Entonces acá sí se ve este programa tan simple. Ahora no tengo ni siquiera que conocer la fórmula del error. Me permite calcular en 20 pasos un polinomio de grado 20, el coseno t de 1 en forma casi exacta. ¿Sí? Tengo un error muy chiquito que, bueno, ese es error numérico imposible de arreglar, o tal vez la solución correcta sea algo entre medio de estos dos. Entonces, lo mismo que antes, si pongo valores más chiquitos, tendría que hacer menos pasos, porque el término en cada paso es mucho más chiquito que antes. Si pongo esto, 16 pasos, ya también acá me dio exactamente la respuesta correcta, ¿sí? O sea que este programa está mucho mejor que antes. Tengo 16 dígitos de precisión automáticamente simplemente con esta cuenta con este criterio en el while, ¿sí? Si pongo 20, acá va a pasar lo mismo. Si subo mucho, tengo el problema que nuestra fórmula del coseno usando Taylor en cero no tiene mucho sentido. Acá por suerte todavía funciona bien, pero si ya se empieza a ver que hay errores que no los puedo evitar, ¿sí? Hay errores acá numéricos que son inevitables. Y lo mismo, si pasamos a 50, bueno, ya va a dar un desastre, porque como antes, digamos, el algoritmo en sí es el mismo que antes, entonces me va a dar casi lo mismo. Estoy sumando acá cosas muy grandes, tengo errores numéricos muy grandes, cambio el criterio de parada, pero eso no me afecta. Hice algunos términos más y sigue dando error muy grande. ¿Está bien? Bien, entonces eso es lo que queríamos ver de While. Con esto ya tienen todas las herramientas básicas para hacer sus propios programas, pero como les digo, ya les dije varias veces, no quiere decir que ahora ya pueden ponerse a programar cualquier cosa que aparezca ahí en la práctica, porque realmente lleva un tiempo importante procesar bien todo esto. Tal vez todavía tampoco quedó muy claro qué estamos haciendo acá, pero bueno, de a poco, haciendo algunos ejemplos, modificando los ejemplos que ya están hechos, espero que puedan ir avanzando y puedan ir entendiendo un poco más cómo funciona. Entonces, algunos ejercicios. Modificar esto para calcular e a la x en forma aproximada. Ahora, la ventaja es que no tienen que ponerse a acotar el error de e a la x, ¿sí? Lo único que necesitan saber es el polinomio de Taylor, los términos del polinomio de Taylor, pero no necesitan ninguna cota del error. Entonces, este programita es mucho más fácil de implementar. Lo mismo para cualquier función de la práctica que agarren. Con conocer el polinomio de Taylor, pueden usar esta implementación sin saber ninguna cota para el error, ¿sí? En general, eso es mucho más simple. Y acá un truco, y de paso una aplicación más de While, esta pueden probarla. Como acá no hicimos nada parecido, tal vez esta es un poco difícil, pero tal vez se animan y les sale. En general, cuando uno quiere calcular coseno de 50, por ejemplo, es bastante terrible hacer esto que estamos haciendo. Así. Nadie haría esto así de usar la fórmula de Taylor del 0 para aproximar coseno de 50. Una cosa que uno puede hacer es, como uno sabe que el coseno es periódico con periodo 2pi, bueno, ver a qué valor entre menos pi y pi o entre 0 y 2pi corresponde 50. O sea, coseno de qué número entre menos pi y pi tiene el mismo
es igual al coseno de 50. ¿Sí? Entonces, primero implementar esta función. Una función que dado un real x cualquiera, nos dé un número, nos devuelve un valor real entre menos pi y pi, que represente el mismo ángulo que x, ¿sí? En el ángulo medido en radianes. ¿Sí? Es decir, que agarro el valor de x y le voy restando varias veces 2pi hasta llegar a un número entre menos pi y pi. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, piensen que tengo un x y el x igual a, por ejemplo, x igual a 20, va dando, es como va a dar varias vueltas, si uno piensa en la circunferencia, estoy dando varias vueltas a la circunferencia, entonces lo que me interesa es al final en qué ángulo quedé, ¿sí? No me interesa cuántas vueltas di. Entonces acá, perdón, acá dice 20 en un lado y en otro lado dice 10, lo cambio. Y acá, bueno, esto lo puedo arreglar, pero es un por qué no. Así. Bien, entonces ahora sí. Por ejemplo, esta función, cuando agarro x20, bueno, tengo que empezar a restarle varias veces 2pi hasta que me quede un número entre menos pi y pi. Acá el que funciona es restarle eh, 3 veces 2pi. Entonces, esto de ir restándole varias veces hasta llegar a un número entre menos pi y pi, lo pueden hacer justamente con un while, ¿sí? Es lo que dice acá, restar hasta que quede un número entre menos pi y pi. O lo que es lo mismo, usando un while, seguir restando mientras el número quede mayor que pi. ¿Sí? Algo así sería. Le voy restando 2pi varias veces hasta que me quede un número entre menos pi y pi. Si logran implementar eso, prueben probarlo con este 20 a ver si les da este número. Si logran hacer eso, entonces pueden modificar la función anterior para que cuando me piden calcular, por ejemplo, coseno de 50, en vez de aplicar Taylor a 50, que es un desastre, es horrible, no se puede ni ver hacer esto con 50, eh, hacen esto primero. Primero lo convierten en un número entre menos pi y pi que tenga el mismo coseno y después le aplican Taylor a ese número. Por los números que vimos, para números entre menos pi y pi, entre menos 314 y 314, esta fórmula sí funciona bien. Entonces, ahí sí, con esa modificación, si hacen esta parte, van a tener una función coseno perfecta, así que va a calcular lo mismo que la función más coseno, como que logramos reproducir la función esta coseno que no sabemos qué hace, no tenemos idea qué es lo que hace, la reproducimos usando simplemente Taylor y un poquito esto eh, del while para llevar el número a un número en términos pi y pi. ¿Está bien? Bueno, prueben con eso. Como les dije, todo esto es bastante, no se preocupen si se traban en algún lado con estas cosas. Vamos a ir de a poco avanzando y ganando un poco de práctica para que les resulte más fácil toda la parte de programación. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, suerte, nos vemos la próxima.